hay muchas veces, yo creo que todos nos vamos a sentir identificados, que una persona nos dice, tienes que hacer esto, y nosotros sabemos que tenemos que obedecer, pero a la vez no queremos obedecer, ¿verdad? Nos piden algo y no estamos, ay, pero la verdad es que no quiero hacerlo, la verdad es que no estoy dispuesto, la verdad es que no tengo ganas de hacerlo, y muchas veces pasa lo mismo con Dios hacia nosotros. Dios nos pide algo y actuamos de la misma manera. No lo quiero hacer. ¿Por qué, Dios? No estoy dispuesto a hacerlo. Y nos cuesta obedecer a nuestro Dios. Por ejemplo, pasa con los niños, todos los niños que están aquí, cuando tu padre, tu mamá, tu papá te dice, tienes que arreglar tu cuarto, tienes que tender tu cama, tienes que levantar tu ropa sucia. ¿Qué hacemos? No queremos hacerlo, o camuflajeamos todo, ¿verdad? Metemos la ropa abajo de la cama para que mis papás no se den cuenta, ¿no? Y no obedecemos como nuestros padres nos dicen. Cuando somos más jóvenes, nuestros papás nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de tal manera, quiero que llegues a la casa a cierto horario, y nos ponemos rebeldes y no les hacemos caso y empezamos a decir mentiras. Pero también pasa cuando somos más mayores, ¿verdad? A veces pensamos que entre más crecemos, pensamos que nadie nos puede decir qué hacer. Y nos dicen las cosas y pensamos que como somos mayores, yo no lo voy a hacer. Yo hago lo que quiero, ¿verdad? Entonces muchas veces yo creo que nos sentimos identificados porque muchas veces no estamos dispuestos a hacer ciertas cosas que se nos piden. Ahora quiero que hoy veamos el ejemplo de un profeta que Dios le pidió algo y fue muy difícil que él fue obediente, pero era algo muy difícil de obedecer, ¿verdad? Vamos a ver el libro del profeta Oseas, ¿verdad? Del profeta Oseas. Ahora, no sé cuánto sepas de este libro. Es un libro que está catalogado o que entra dentro de los libros de profetas menores, no porque su mensaje sea menos importante, sino porque tiene un contenido breve comparado con otros libros proféticos, ¿verdad? Oseas significa salvación. Oseas profetizó en la parte norte, recordemos que la nación estaba dividida en dos partes, la parte norte y la parte sur. Pero la parte sur era la parte de Judá y la parte del norte era la parte de Israel, ¿verdad? Entonces Oseas profetizó en la parte norte de Israel. Recordemos, hermanos, que es un profeta, ¿verdad? O que era un profeta en esos tiempos. Un profeta simplemente era un vocero de Dios. Era la voz de Dios. Dios quería comunicar algo a su pueblo y Dios utilizaba a un profeta donde Dios le hablaba a ese profeta y ese profeta, a ese hombre, se lo comunicaba al pueblo de Dios. Ahora, el libro de Oseas es muy interesante y la vida de Oseas es muy interesante porque Oseas no era simplemente un profeta. Oseas no simplemente iba a comunicar el mensaje de Dios, sino que Dios le dice, tú tienes que decirle esto al pueblo, a mi pueblo, pero al mismo tiempo el mensaje que vas a compartir lo vas a vivir con tu propia vida. Imagínense, tienes que decirle eso, pero aparte tienes que vivir el mensaje que yo le quiero compartir al pueblo. Y va a ser Dios confrontante. Y el mensaje del profeta Oseas va a ser directo. Y va a hablar a tu vida como ha hablado a mi vida y va a manifestar cómo estamos delante de Dios. Cómo estamos espiritualmente el día de hoy. Porque Dios le pidió algo al profeta Oseas difícil de obedecer. Y como les dije, él terminó obedeciendo, pero fue difícil de obedecer. Yo, para ilustrar un poquito más esto, pensaba en qué pasaje bíblico, en qué historia podría ilustrar eso. Y enseguida se me vino a la mente la historia de Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Que se lo tragó el gran pez, ¿verdad? La ballena. ¿Pero por qué fue? Porque Dios le dijo, ve y predícale a este pueblo. ¿A qué pueblo? A los que eran enemigos de Israel. A los que eran los enemigos del pueblo de Dios. Y Jonás, ¿qué dijo? Yo no quiero hacerlo. Yo no quiero predicarle a mis enemigos. Yo quiero, Dios, que tú los castigues. Yo quiero que tú los condenes. Porque son nuestros enemigos. Nos han hecho mucho mal.
Pero dice Dios, no, 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 ve y predícales a este pueblo. Y así va a ser el mensaje del profeta Oseas. Dios le va a pedir algo muy difícil de obedecer. Pero antes vamos a Deuteronomio, si me acompañan, capítulo 32, para leer un pasaje ahí, de cómo era la condición de Israel en aquella época. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, dice lo siguiente: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando dice Jesurún, es un nombre poético para referirse a Israel. Pero está hablando aquí de Israel y dice, engordaste, te cubriste de grasa. Dice, entonces abandonaron al Dios que lo hizo y menospreciaron la roca de su salvación. Esto, hermanos, era el pueblo de Israel en toda esa época, ¿verdad? Un pueblo que constantemente se iba tras otros falsos dioses, un pueblo que empezó a abandonar al Dios que los hizo, al Dios que los rescató, un pueblo que empezó a menospreciar al Dios de su salvación, un pueblo que empezó a envidiar a las naciones, a los países vecinos. Queremos un rey como ellos, queremos un Dios como ellos, queremos ciertas cosas, y empezaron a envidiar y empezaron a olvidarse de su Dios, ¿verdad? Empezaron a dejar al Dios verdadero a un lado. Ahora, el contexto del libro de Oseas era un periodo de prosperidad, ¿verdad? Era un periodo donde el pueblo aparentemente estaba bien. Había prosperidad, había bendiciones materiales, había dinero, había trabajo, había comodidad. Era un tiempo donde en apariencia, por fuera, todo estaba bien, pero por dentro estaban llenos de pecado, estaban llenos de idolatría. ¿Y cuántas veces somos así, verdad? Por apariencia damos una imagen, damos la sensación de que todo está bien en nuestra vida, de que tenemos trabajo, nuestra familia está bien, aparentemente tenemos paz, pero muchas veces sabemos, y Dios sabe, que dentro de ti, dentro de mí hay pecado, que no has confesado, del cual no te has arrepentido. Y Dios quiere trabajar en eso, porque Dios al fin y al cabo ve nuestro corazón, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba en aparentemente una comodidad donde todo lo tenían bien, pero estaban llenos de pecado, ¿verdad? Ahora sí, fíjense qué es lo que vamos a Oseas, ahora sí, capítulo 1, desde el versículo 1, dice, palabra de Jehová, Oseas 1:1, palabra de Jehová, que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel, ¿no? Como nos damos cuenta, el profeta Oseas profetizó en una época bastante larga, ¿verdad? Pasaron muchos reyes durante el tiempo que profetizó el profeta Oseas, y tenemos que saber, hermanos, que no hubo ningún rey bueno en los tiempos de Oseas. En la parte de Judá, en la parte sur, hubo algunos reyes buenos, pero en la parte del norte no hubo ningún rey bueno. Absolutamente todos se inclinaron a la idolatría. Todos hicieron lo malo delante de Dios. Y fíjense qué es lo que le va a decir Dios a Oseas. Versículo 2. Presten mucha atención, la parte A, vamos a leer del versículo. Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Fíjense, hermanos, prestemos atención lo que le dice Dios a este profeta: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿No se te hace raro cómo Dios puede pedir algo así? Dios, tú me estás pidiendo, o yo me imagino Oseas,
que vaya, me tome una mujer fornicaria por esposa y que voy a tener hijos de fornicación? ¿Cómo Dios me puede pedir algo así? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a obedecer a Dios? ¿Será realmente Dios quien me está pidiendo esto? Ahora, tenemos que recordar lo que es cómo empieza el versículo. Es la palabra de Jehová. Dice, dijo Jehová a Oseas. O sea, que lo que leemos enseguida, después de eso, era Dios diciéndole a Oseas. Era la palabra de Dios. Y sabes que cuando Dios habla a tu vida y a mi vida, Dios va a ser claro. No vamos a tener dudas porque Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Pero muchas veces va a pasar lo mismo. Pero Dios, ¿en serio me estás pidiendo que yo haga esto? ¿En serio tú quieres esto de mí? Dios, ¿tú quieres que yo deje tal situación, tal persona? Dios, no entiendo por qué me estás pidiendo esto. Y fue lo que, yo imagino que él se puso así, que yo vaya y me tome una mujer fornicaria. Ahora es muy interesante que si estudiamos este versículo, Dios no le está diciendo, ve y tómate una mujer que literalmente es una prostituta, sino una mujer que está actualmente fornicando. No, es una mujer, la traducción original sería, que se va a convertir en una fornicaria. O sea que cuando tú te casas con ella, ella va a fornicar. Ella te va a ser infiel. O sea, imagínate que ustedes digan, no, Dios, yo no quiero una esposa así. Yo creo que todos de chiquitos soñamos con una familia perfecta, una esposa perfecta, un esposo perfecto, hijos perfectos. Yo creo que nadie, absolutamente nadie de chiquito dijo, yo me quiero casar con una mujer que me va a ser infiel, con un hombre que me va a ser infiel. Yo creo que nadie desea una familia así, absolutamente nadie. Pero Dios le dice a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La pregunta sería, ¿por qué Dios le está pidiendo esto al profeta? Porque Dios quiere ilustrar algo con su propia relación matrimonial, quiere ilustrar cuál era la condición del pueblo en ese momento. Que el pueblo estaba siendo fornicario delante de Dios. El pueblo se estaba apartando delante de Dios. Fíjate la razón. Dice, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y aquí enseguida viene el por qué. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí está, hermanos, la razón, el por qué. Porque la tierra, porque el pueblo, porque Israel fornica apartándose de Jehová, apartándose de Dios. Entonces el profeta Oseas iba a vivir con su propia vida, con su propia relación matrimonial, el mensaje del pueblo de Dios hacia su pueblo. ¿Y la razón cuál era? Simplemente porque la tierra fornica apartándose de Dios. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces te has apartado de Dios? ¿Cuántas veces te has alejado de Dios? Yo creo que muchas veces, ¿no? Si somos honestos. ¿Te das cuenta que apartarse de Dios es fornicación espiritual delante de Dios? Dios literalmente va a comparar a su pueblo con una prostituta, porque se apartaron de Dios. Quiero leerte algunas versiones. Cuando la palabra dice una mujer fornicaria, literalmente la Biblia dice una prostituta, una ramera. Pero la parte segunda del versículo, cuando dice porque la tierra fornica, apartándose de Jehová, hay unas versiones que son un poquito más claras. Una versión dice, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Se prostituye gravemente abandonando al Señor. Otra versión dice, porque esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y el rendir culto a otros dioses. Fíjate, Israel se ha comportado como una prostituta apartándose de Dios. Otra versión dice, porque el país se ha prostituido por completo. Entonces, Oseas va a vivir en su propia relación con su esposa lo que estaba haciendo el pueblo a los ojos de Dios.
el pueblo, hermanos, estaba cayendo en la idolatría. Se habían apartado de Dios y se habían ido tras otros falsos dioses. Se habían olvidado completamente de Dios. Por eso dice Oseas, tu relación con tu esposa va a ilustrar cómo mi pueblo se ha prostituido delante de mí. Cómo han fornicado hablando de una manera espiritual. Ahora, ¿tú crees que el profeta Oseas obedeció? Por supuesto que obedeció. Fíjate el versículo 3 que dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aquí vemos, hermanos, la obediencia del profeta. Por más que fuera difícil, Oseas terminó obedeciendo a la palabra de Dios. Por más que pudiéramos pensar que no entendía, él terminó obedeciendo a la palabra de Dios. Hermanos, la obediencia a Dios tiene que ser completa, tiene que ser total. Muchas veces no lo vas a entender, no vas a entenderlo muchas veces lo que Dios te está pidiendo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer de una manera total, ¿verdad? Entonces dice Dios, Oseas, tómate una mujer fornicaria, una mujer prostituta, una mujer ramera, y enseguida dice, fue pues Oseas y se tomó a esta mujer llamada Gomer. Entonces ya tenemos aquí a Gomer, la esposa, y Oseas, el profeta. Pero ahora fíjense las consecuencias del pecado de Israel. Dice, empezaron a tener hijos, Oseas con su mujer. Dice versículo 4, en la parte final del versículo, dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Primera consecuencia, dice Dios, haré cesar el reino de la casa de Israel. Segunda consecuencia por causa del pecado del pueblo. Versículo 6, en la parte final del versículo, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Verdad? No me voy a compadecer más, dice Dios, voy a poner un alto y los voy a quitar. Tercera consecuencia, hermanos, versículo 9. Dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Tres consecuencias por causa del pecado, por causa de su fornicación espiritual. En primer lugar, Dios iba a cesar el reino de Israel. En segundo lugar, Dios ya no se iba a compadecer más de la casa de Israel, sino que los iba a quitar del todo, ¿verdad? De una manera temporal. Tercera consecuencia, les dice Dios, ustedes ya no serán mi pueblo y yo ya no seré su Dios. Obviamente esta era una disciplina, un castigo temporal, porque Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, las consecuencias tan graves por causa del pecado. Las consecuencias tan graves por causa de la idolatría. Ahora, muchas veces es chistoso porque como creyentes pensamos en la idolatría y pensamos que es un pecado que nosotros no cometemos cuando en realidad sí cometemos. Y es muy común que como creyentes pensemos en la idolatría y se lo atribuyamos ese pecado a otras, por así decirlo, entiéndase, a otras religiones. No, porque cierta religión tienen imágenes, tienen figuras que adoran, son unos idólatras, ¿verdad? Es muy común que lo digamos. Cuando tú y yo sin tener imágenes, sin tener santos, sin tener un montón de figuras, caemos en el pecado de la idolatría. Porque la idolatría simplemente es quitar a Dios del primer lugar y poner otra cosa en ese lugar. ¿Y cuántas veces tienes a tu familia como prioridad y no a Dios? Tienes a tu trabajo como prioridad y no a Dios. Tienes a tus amigos como prioridad y no a Dios. Tienes a tus sueños, tus metas como una prioridad y no a Dios. Y esas cosas que no son pecado se convierten en un ídolo en tu vida porque están quitando el lugar de Dios. Entonces tú y yo, usted y yo, muy común y muy constante, caemos también en el pecado de la idolatría.
y nos empezamos a apartar de Dios. Nos empezamos a olvidar de Dios. Ahora, esto no es de un día para otro, es algo que es poco a poco. Es como un barco, una barca, un bote, cuando está en el mar, cuando está en el río. ¿Y qué pasa? Cuando el barco tú no lo amarras al muelle, no lo amarras con la soga, con la cuerda, el barco poco a poco, con la marea, con las olas, poco a poco se va alejando. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, por la marea, ¿verdad? Ahora, es así delante de Dios. Nos vamos olvidando, nos vamos apartando y la marea nos va llevando. Y el mundo nos va arrastrando. Y ya ha sucedido así con muchos creyentes hoy. ¿Cuántos hermanos conocemos que desde que empezó la pandemia no se han aparecido en la iglesia? No han vuelto a la iglesia. Deja tú que estén aquí presencialmente, ni en Facebook se conectan, ni en YouTube se conectan, porque ahí se está manifestando cómo era su vida espiritualmente, cómo estaban viviendo delante de Dios, qué era lo que los sostenía. La iglesia se convirtió en una tradición en su vida, en algo rutinario, en algo que ellos tenían que hacer y seguir, pero no era una convicción en sus vidas. Y se apartaron de Dios. Y así como un barco se va alejando, ellos también se fueron alejando de Dios. Y muchos ya no regresaron más, ¿verdad? Entonces Dios les empieza a decir al pueblo, ustedes han sido como una prostituta delante de mí, ¿verdad? Y va a haber consecuencias por causa de su pecado. Fíjate, vamos a saltarnos al capítulo 2. Y si empezamos a leer el capítulo 2, no vamos a leer todos los versículos por el tiempo, pero pareciera que Oseas está ilustrando cómo era su mujer, ¿verdad? Que fornicó, que se fue tras otros hombres, pero en realidad lo que la Biblia quiere decir es cómo estaba viviendo el pueblo Israel delante de Dios. Fíjate, versículo 2, dice, contened con vuestra madre, contened, dice, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí está diciendo Dios refiriéndose al pueblo, aunque pareciera que es Oseas a su esposa Gomer, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Y dice, tienes que apartar tus fornicaciones de tu rostro y sus adulterios de entre sus pechos. O sea, tienen que dejar de pecar. Es algo que tienen que hacer ustedes. Tienen que dejar el pecado. Versículo 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Pero o sea, es Dios diciéndole a su pueblo, tienen que arrepentirse de su pecado, porque era común que en esa época a una mujer que era descubierta que había sido infiel a su marido, que literalmente la desnudaban y la humillaban públicamente. Ahora Dios está diciendo esto, pero en un sentido espiritual. Si no se apartan de su pecado, no sea que yo los despoje a ustedes, los desnude y los ponga como en el día en que nacieron, ¿verdad? Los haga como un desierto, los deje como tierra seca, los mate de sed y no voy a tener más misericordia de ustedes porque son hijos de prostitución, porque no quieren dejar su pecado. Versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi aceite y mi bebida. Fíjate que dijo el pueblo de Dios, iré tras mis amantes. Literalmente significa, déjame ir. O sea, fue algo voluntario de parte del pueblo de Dios. Déjame ir tras estos dioses. Déjame ir tras estas cosas. Es lo mismo cuando tú y yo pecamos. Nadie te obligó a pecar. Tú mismo decidiste, voy a hacer tal cosa. Voy a seguir a tal persona. Voy a cometer tal pecado. Y el pueblo dijo eso, déjame ir tras mis amantes. Voy a experimentar. Voy a probar nuevas cosas. Quiero vivir la vida. Quiero vivir lo que más pueda en mi vida.
¿Y cuántas veces sucede así con nosotros? Muchos nacieron, ya desde chiquitos van a una iglesia o empezaron a ir más grandes a la iglesia, pero tristemente llega un momento donde unos dicen, quiero experimentar qué es lo que el mundo me ofrece. Quiero ver qué es lo que el mundo tiene para darme. Y tomamos la decisión, como el pueblo, de ir tras esos pecados, de empezar a olvidarnos de nuestro Dios. Y fue literalmente lo que el pueblo empezó a hacer. Ahora, no solamente dijeron, déjame ir tras mis amantes, sino que fíjate que ese versículo lo volvemos a leer. Dice, iré tras mis amantes, el versículo 5, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El pueblo decía, déjame ir tras mis amantes porque ellos me dan todo esto. Ahora es interesante que si seguimos leyendo, era Dios quien le estaba dando todo eso. Pero el pueblo le empezó a atribuir la provisión de Dios a otros dioses falsos, a otras cosas, ¿verdad? Porque fíjense, leemos versículo 10, no, perdón, versículo 7. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volverá mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Fíjate, versículo 8. Y ella no reconoció, dice Dios, que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, el pueblo decía, me voy tras mis amantes porque ellos me dan todo esto. Pero se habían olvidado que era Dios quien les estaba proveyendo de todo eso. Por eso dice Dios, y no reconocieron, yo les daba el vino, yo les daba el aceite, yo les daba el trigo. Ahora, todo lo que Dios les daba, ellos se lo estaban ofreciendo a Baal. Imagínate cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Ahora, ilustrémonos y apliquémonos para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios te provee un dinero, un trabajo, algo que tú le pediste, y lo que Dios te da, tú lo empiezas a utilizar, a invertir en cosas pecaminosas, en cosas que no le agradan a Dios? Y fue todo lo que Dios te proveyó, todo lo que Dios te dio, pero tú lo empiezas a utilizar para otras cosas. Y llega un momento donde dices, no es Dios quien me lo da, es mi trabajo, es lo que yo he invertido, es lo que yo me he esforzado, es la suerte que tuve en la vida, y nos empezamos a olvidar de Dios. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Ellos no reconocieron que era yo quien les daba todas esas cosas, ¿verdad? Entonces dice Dios, si siguen pensando así, si no se arrepienten, no van a encontrar la verdadera satisfacción en la vida. Por eso les decía en el versículo 7, seguirán a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirán, me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Hermanos, no dejemos que esto pase en nuestras vidas. Querer experimentar el mundo, querer vivir en pecado y luego darnos cuenta de que el pecado nada bueno nos ofrece. Es decir, mejor regreso con Dios. Seamos sabios. La sabiduría, hermanos, no es haberlo vivido. Muchas veces pensamos, ¿no? Una persona sabia es alguien que vivió mucho, probó de todo, experimentó todo y todo se le dio un aprendizaje en su vida y ahora es una persona sabia. Eso no es un hombre y una mujer sabia. Ser sabio no es haberlo vivido, es haberlo evitado. Una persona sabia es una persona que evitó todas esas cosas, que decidió no probar, que decidió no experimentar, que decidió no apartarse de Dios. Eso verdaderamente es una persona sabia, ¿verdad? Entonces, fíjense qué le dice Dios, versículo 6, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Literalmente Dios diciéndole al pueblo, yo los voy a rodear con espinos. Es como Dios pone una pared, no voy a dejar que te apartes más. No voy a dejar que sigas pecando porque te está haciendo mal, porque no es bueno para tu vida. Y Dios dice al pueblo de Dios, yo los voy a proteger. Les voy a poner una pared
Ustedes se tienen que dar cuenta de que ya llegaron al fondo, de que ya no pueden seguir pecando. Fíjense, seguimos leyendo, versículo 10. Les dice Dios, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Verdad? Dios iba a acabar con el gozo del pueblo, con la comodidad que ellos tenían, con el materialismo con el que habían caído. Dice, yo haré cesar todo eso. Yo voy a descubrir su locura delante de mí. Y fíjate, versículo 13. Dice, y la castigaré por los días en que incensabas a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y fíjense, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y esto es algo que Dios me confrontaba mucho, porque tú puedes estar en este lugar, puedes estar en la iglesia, pero dentro de ti te has olvidado de Dios. No consideras a Dios en tu vida. No involucras a Dios en tus planes. No consultas a Dios antes de hacer un negocio, un trabajo, cualquier cosa. Y te olvidas de Dios. Y era el pecado que estaba cometiendo el pueblo. Se estaban olvidando de Dios. Y por eso dice Dios, se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí. Pero una de las hermosas enseñanzas del libro de Oseas es que por más que el pueblo fue infiel, por más que el pueblo se apartó de Dios, Dios seguía siendo fiel y Dios le siguió mostrando amor. Porque fíjate cómo cambia la historia a partir del versículo 14. Les dice Dios, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjate cómo dice Dios. Fíjate las dos cosas que va a hacer Dios. Yo los voy a traer y los voy a llevar al desierto. Dios buscando a su pueblo. Dios buscándote en esta mañana a cada uno de nosotros. Él te va trayendo. Y sabes que muchas veces para que te des cuenta, Él te va a llevar al desierto. Una prueba en tu vida. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, la falta de trabajo, la falta de dinero. Y Dios te lleva al desierto porque ahí en el desierto quiere hablarte. Quiere hablar a tu corazón. Quiere que recapacites. Quiere que te des cuenta de cómo estás delante de Él. Y por eso Dios dice, yo los voy a traer, los voy a llevar al desierto y ahí en el desierto voy a hablar a tu corazón. Puede ser que hoy te encuentres en ese desierto y Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que te des cuenta de cómo estás hoy delante de Él. Fíjate qué es lo que les dice, lo que les dice Dios. Vamos a leer versículo 19. Ya nos quedamos quedando sin tiempo. Versículo 19. Les dice Dios, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Te diste cuenta qué palabra se repite 3 veces? Te desposaré. Le dice Dios a su pueblo, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. No nos hace tiempo de estudiar cada una de estas palabras, pero una de estas palabras en hebreo es la palabra Gesed, que significa el amor constante de Dios, el amor incondicional de Dios por sus hijos, un amor sacrificial, un amor que solo Dios puede dar. Es un amor constante de Dios hacia su pueblo, un amor constante, inigualable de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Que por más que te apartaste, que por más que te olvidaste de Él, que por más de que estás viviendo en pecado, Él está ahí para ti. Él nos está esperando a cada uno de nosotros. Y Él quiere que recapacitemos y quiere que nos volvamos a Él. Porque Dios quería y Él esperaba que su pueblo se volviera a Dios.
a ese Dios verdadero y único. Y fíjate, seguimos ya, capítulo 3. Quiero que también prestemos atención y veas qué palabra se repite. 3:1 dice, me dijo otra vez Jehová, otra vez, Dios le va a hablar al profeta Oseas, ¿verdad? Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué palabra se repite? Amor, ¿verdad? Ama a una mujer amada. Después dice, aunque adúltera, como el amor de Jehová, dice, y aman tortas de pasas. ¿Sabes qué le dice Dios al profeta Oseas? Le dice, Oseas, tu mujer te fue infiel, tu mujer fornicó, pero ahora yo te mando a que vayas y que la ames. Así como yo amo a mi pueblo que me fue infiel, que me está haciendo infiel. Yo los amo de la misma manera. Y Oseas tuvo que aprender con su propia vida lo que Dios sentía hacia su pueblo. Oseas tuvo que ir y amar a su mujer infiel. Así como Dios nos ama a cada uno de nosotros cuando estamos viviendo en infidelidad delante de Él. Cuando literalmente, porque dice la Biblia, estamos siendo como prostitutas, hablando espiritualmente a los ojos de Dios. Dios nos sigue amando a pesar de que nos apartamos de Él. Porque dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Fíjate, versículo 2 del capítulo 3, y con esto vamos a ir terminando. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Literalmente le dice Dios a Oseas, ve, ama a tu mujer que te fue infiel. Dice que Oseas fue, no solamente la amó, sino que dice que la compró. Porque su mujer se había ido con otros hombres. Dice que Oseas compró a su mujer. ¿Verdad? Qué irónico que Oseas tuvo que comprar a su propia mujer. Le dice, ya no tendrás más varones, estaremos juntos para siempre. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A Jesucristo. Y como tú y yo estábamos en el mercado de esclavos y Cristo nos compró. Cristo te compró. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. Te compró con su propia sangre para sacarte del mercado de esclavos. Él no solamente te amó, no solamente nos amó, sino que nos compró. Y ahora nos está ofreciendo y nos ofrece la vida eterna por medio de lo que hizo Jesucristo. Vamos a terminar, hermanos, en oración. Yo los invito a que cierren sus ojos y que meditemos en la palabra de Dios. No sé qué Dios haya hablado a tu vida, pero puede ser que esta mañana tú reconozcas que te has apartado de Dios, que lo has olvidado, que no has sido obediente delante a lo que Él te pide. Y que este sea un tiempo personal entre usted y Dios. Olvídate del que está a un lado. Es un tiempo personal. Puede ser que reconozcas que tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero no has vivido una vida que le agrada a Dios. Ponte a cuentas con Dios. También si tú nos acompañas por primera vez o ya nos acompañas desde hace mucho tiempo y no estás seguro, no estás segura de que eres un hijo de Dios, de que Cristo está en tu corazón, déjame decirte que tú eres un pecador, eres una pecadora, pero Dios te ama y Él cargó en la cruz del Calvario con tu pecado. Cargó tu pecado con su propia sangre, con su propia vida, y en esta mañana Él te ofrece la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer?
Simplemente tienes que creer de todo corazón. Creer que Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, no es porque lo merezcamos, simplemente es por gracia. En esta mañana yo te invito a que recibas el regalo de Dios hacia tu vida. Cree de todo corazón y dile: Dios, te recibo en mi corazón. Te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo que tú nos permites tener con tu palabra, que podamos salir diferentes y que lo que el pueblo estaba viviendo en ese tiempo quede, Señor, como una advertencia para nuestra vida, como un semáforo para nuestra vida, Señor. Y Padre, gracias por mostrarnos cómo estamos delante de ti, cómo está nuestra condición espiritual delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros. Síguenos guiando en este servicio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.